La teoría o psicología de la Gestalt fue un movimiento que se inició en la década de 1920 en Berlín, Alemania. Gestalt es una palabra alemana que significa patrón, figura o forma. Este movimiento buscaba encontrar un sentido a cómo nuestras mentes perciben las cosas como un todo, en lugar de individualmente cada elemento. La corriente estudiaba cómo nuestra mente configura, mediante ciertas leyes o principios básicos, los elementos que llegan a ella a través de los canales sensoriales o de la memoria. Demostraron que nuestro cerebro siempre va a intentar simplificar y organizar imágenes complejas, porque está preparado para comprender mejor el mundo que nos rodea. La teoría de la Gestalt surgió en Alemania a principios del siglo XX, en un contexto intelectual marcado por el auge del estructuralismo y el conductismo. El estructuralismo, liderado por Wilhelm Wundt, buscaba analizar la conciencia en sus elementos más básicos, mientras que el conductismo, representado por John B. Watson, se centraba en el estudio del comportamiento observable, dejando de lado los procesos mentales internos. En este contexto, un grupo de psicólogos alemanes, liderados por Max Berkheimer, Wolfgang Kohler y Kurt Koffka, comenzaron a cuestionar la visión atomista y reduccionista de la mente humana. Estos psicólogos, que más tarde serían conocidos como los padres de la Gestalt, argumentaron que la percepción no es simplemente una suma de sensaciones individuales, sino una totalidad organizada y significativa. El punto de partida de la teoría de la Gestalt se sitúa en 1912, cuando Max Berkheimer, en colaboración con Wolfgang Kohler y Kurt Koffka, publicó un artículo sobre el fenómeno pi. Este fenómeno ilustra cómo el movimiento aparente de dos imágenes estáticas se percibe como un movimiento continuo bajo ciertas condiciones. Los gestaltistas argumentaron que la percepción es un proceso activo y creativo en el que la mente organiza la información sensorial en patrones significativos. Estos patrones, conocidos como gestalten, son totalidades que no pueden reducirse a la suma de sus partes. La mente humana tiene una tendencia innata a buscar patrones y estructuras en la información sensorial, incluso cuando ésta es incompleta o ambigua. Durante las primeras décadas del siglo XX, la teoría de la Gestalt se desarrolló y expandió gracias al trabajo de varios investigadores. Además de los fundadores, Max Berkheimer, Wolfgang Kohler y Kurt Koffka, otros psicólogos como Kurt Lewin y Carl Dunker contribuyeron a la difusión de las ideas gestaltistas. Kurt Lewin, por ejemplo, aplicó los principios de la Gestalt al estudio de la psicología social, desarrollando la teoría del campo. Esta teoría propone que el comportamiento de una persona está determinado por la interacción entre la persona y su entorno. La teoría de la Gestalt tuvo un impacto significativo en la psicología y otras disciplinas, como el arte, el diseño, la publicidad y la terapia. Sus principios se han utilizado para explicar una amplia gama de fenómenos, desde la percepción visual hasta la resolución de problemas y la toma de decisiones. En el campo de la terapia Gestalt, desarrollada por Fritz Perls, se basa en los principios de la Gestalt para ayudar a las personas a tomar conciencia de sus propios procesos mentales y emocionales. Esta terapia enfatiza la importancia de la experiencia presente y la responsabilidad personal. En el ámbito del diseño y la publicidad, los principios de la Gestalt se utilizan para crear imágenes y mensajes visuales efectivos. Al comprender cómo la mente organiza la información visual, los diseñadores pueden crear productos y anuncios que sean atractivos y fáciles de entender. La teoría de la Gestalt propone una serie de principios que rigen la organización perceptual. Estos principios, conocidos como leyes de la Gestalt, describen cómo la mente agrupa los elementos en totalidades coherentes. Algunas de las leyes más importantes son: ley de proximidad. Esta ley explica que percibimos los elementos similares como un conjunto si están cercanos entre sí. Esto quiere decir que, cuando vemos varios elementos agrupados, nuestra mente tiende a interpretarlos como un conjunto, solo por su cercanía. Ley de la semejanza. La ley de semejanza se refiere a cómo agrupamos los elementos que tienen características similares, como el color, el tamaño o la forma. Cuando varios objetos comparten un rasgo visual, nuestra mente los percibe como parte de un mismo grupo. Ley de continuidad. Sugiere que nuestra mente ve las formas de manera continua, incluso cuando están interrumpidas. Si hay líneas o caminos que se cruzan o se ocultan parcialmente, tendemos a verlos como continuos, sin importar las interrupciones. Ley de cierre. La ley de cierre establece que nuestro cerebro completa las formas que están incompletas. Cuando vemos un objeto o imagen parcialmente dibujada, nuestra mente automáticamente llena los huecos para percibir la forma completa.
Esto permite que identifiquemos figuras aunque no estén totalmente representadas. Ley de figura y fondo. Esta ley explica cómo nuestro cerebro organiza lo que vemos separando lo que es figura y lo que es fondo. La figura es el objeto o elemento que captura nuestra atención, mientras que el fondo es todo lo que lo rodea. Ley de simetría. Este principio indica que percibimos las imágenes simétricas como unidades completas. Nuestro cerebro tiende a organizar los elementos visuales de forma simétrica, viéndolos como partes de un todo. Esto ocurre incluso si las imágenes están a distancia o no son completamente visibles. Pasamos a ejemplos visuales de obras y diseños en donde se puede apreciar el uso de esta teoría. Tenemos las pinturas de Piet Mondrian. Sus obras abstractas, con líneas rectas y bloques de color, muestran cómo la percepción visual puede ser organizada en formas simples. Su obra, que lleva por nombre Composición con rojo, amarillo y azul, hecha en 1929, presenta un arreglo de rectángulos y cuadrados en colores primarios, organizados con líneas negras. El principio aplicado en esta obra es la ley de la proximidad. Los bloques de color se agrupan visualmente, creando una composición armónica que el espectador percibe como un todo. Carteles de Saul Bass. Este diseñador gráfico es conocido por sus carteles cinematográficos que emplean la simplicidad y el uso del espacio negativo, lo que permite al espectador captar rápidamente el mensaje visual. Diseñó el cartel de Psicosis 1960. Este cartel utiliza una tipografía sencilla y una imagen icónica, la silueta del cuchillo, que se destaca sobre un fondo oscuro. El principio aplicado en esta obra es la ley de figura y fondo. La figura, el cuchillo, resalta claramente del fondo, guiando la atención del espectador hacia el elemento central. Arquitectura de Frank Lloyd Wright. Sus diseños a menudo integran el entorno natural, utilizando principios de Gestalt para crear una sensación de unidad entre el edificio y su ubicación. Su obra tiene por nombre La casa sobre la cascada, Follingwarer, hecha en 1935. Esta casa está integrada en el entorno natural, utilizando materiales locales y un diseño que fluye con el paisaje. El principio aplicado en esta obra es la ley de la continuidad. La estructura parece seguir las líneas del paisaje, lo que crea una sensación de unidad entre el edificio y su entorno. La fotografía de Caspar David Friedrich. Muchos fotógrafos aplican las leyes de la Gestalt al componer sus imágenes, utilizando elementos como la simetría, el equilibrio y el contraste para crear imágenes impactantes. Su obra tiene por nombre Caminante sobre el mar de nubes, hecha en 1818. En esta famosa pintura, el viajero se encuentra en un punto elevado, rodeado por un mar de nubes. El principio aplicado en esta obra es la ley del cierre. La figura del caminante es percibida como un todo a pesar de estar rodeada por un fondo nebuloso, gracias a los contornos definidos. La teoría de la Gestalt, a pesar de haber surgido hace más de un siglo, sigue siendo muy relevante en el contexto contemporáneo por varias razones. 1. Comprensión de la percepción y la cognición, neurociencia y percepción. La investigación en neurociencia ha proporcionado evidencia empírica para algunos de los principios de la Gestalt, como la forma en que el cerebro procesa la información visual y cómo se crean representaciones mentales de los objetos. Esto refuerza la validez de la teoría y su aplicabilidad en la comprensión de la percepción y la cognición humana. Psicología cognitiva. La teoría de la Gestalt ha influido en la psicología cognitiva, especialmente en el estudio de la resolución de problemas, la toma de decisiones y la memoria. Los principios de la Gestalt se utilizan para explicar cómo las personas organizan y procesan la información para resolver problemas y tomar decisiones. 2. Aplicaciones en diversas áreas, diseño y publicidad. Los principios de la Gestalt son fundamentales en el diseño gráfico, la publicidad y la comunicación visual. Al comprender cómo la mente humana organiza la información visual, los diseñadores pueden crear productos y anuncios que sean atractivos, fáciles de entender y que transmitan eficazmente el mensaje deseado. Terapia Gestalt. La terapia Gestalt, desarrollada por Fritz Perls, sigue siendo una forma de psicoterapia popular y efectiva. Se basa en los principios de la Gestalt para ayudar a las personas a tomar conciencia de sus propios procesos mentales y emocionales y para promover el crecimiento personal y el bienestar. Educación. Los principios de la Gestalt se pueden aplicar en la educación para mejorar la comprensión y el aprendizaje. Al presentar la información de manera organizada y significativa, los profesores pueden facilitar la comprensión de los estudiantes y promover un aprendizaje más profundo. Inteligencia artificial.
Los principios de la Gestalt también se han aplicado en el campo de la inteligencia artificial, especialmente en el reconocimiento de patrones y la visión por computadora. Al comprender cómo la mente humana percibe y organiza la información visual, los investigadores pueden desarrollar algoritmos más eficientes para el reconocimiento de objetos y la interpretación de imágenes. 3. Enfoque holístico, contra el reduccionismo. La teoría de la Gestalt ofrece una perspectiva holística de la mente y la conducta humana que se opone al reduccionismo y al atomismo. En lugar de analizar la mente en sus componentes más básicos, la Gestalt enfatiza la importancia de la totalidad y la interacción entre los diferentes elementos. Este enfoque es relevante en un mundo cada vez más complejo, donde es necesario comprender los fenómenos desde una perspectiva integral. 4. Énfasis en la experiencia presente, aquí y ahora. La teoría de la Gestalt, especialmente en la terapia Gestalt, enfatiza la importancia de la experiencia presente y el aquí y ahora. Este enfoque es valioso en un mundo donde a menudo nos encontramos atrapados en el pasado o preocupados por el futuro. Al centrarnos en el presente, podemos tomar conciencia de nuestras propias necesidades y emociones y vivir de manera más plena y auténtica.